ha llegado el momento de abrir nuestros canales de comunicación. A partir de ahora, usted tiene la palabra. Los auditores opinan, comentan, comparten y preguntan a los expertos sobre diversos temas de nuestra sociedad. La educación, la salud, el trabajo, la familia, la economía. Se toman los micrófonos de Radio Universidad de Santiago. Usted tiene la palabra, un espacio al servicio de la ciudadanía, conducido por la periodista Daniela Figueroa Videla. Sean bienvenidos a una nueva edición de Usted Tiene la Palabra, aquí por Radio Universidad de Santiago. En este día ya, lunes 30 de marzo, estamos terminando este mes que parece inagotable, doloroso. Han pasado tantas cosas en nuestro país. Todos vimos las noticias, los fines de semana. En realidad se produce harta impotencia, también una situación de desesperanza. Vamos a estar informándolos aquí desde Radio Universidad de Santiago lo que está pasando específicamente en el norte del país, aunque no nos olvidamos, por cierto, lo que está pasando también en el sur. Tenemos a esta hora, cuando son las 9 ya con 5 minutos, 15,5 grados, está totalmente cubierto en la capital, 72% de humedad y, bueno, según indica la Dirección Meteorológica de Chile, no vamos a alcanzar los 29 que estaban pronosticados inicialmente, sino tan solo los 26. Vamos a ver cómo se comporta la tarde. Bueno, a esta hora vamos a presentarles a nuestra invitada, porque queremos hablar de cómo los programas infantiles de la televisión, particularmente la televisión abierta, están afectando de alguna forma, o más que afectando, están siendo también un recurso, ¿no? En este caso no solamente audiovisual, sino también de aprendizaje o también de la construcción de nuestro imaginario en nuestros niños. Y también ahí nos preguntamos sobre la falta de oferta en la programación infantil de nuestra televisión. Ha sido una deuda también pendiente, han habido algunas apariciones, pero la factura nacional pareciera estar más o menos ausente. Vamos a hablar de esto con Ana Vergara del Solar, quien es académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, doctora en estudios sociológicos e investigadora del programa Protagonismo Infantil UDP, del cual también queremos hablar el día de hoy. Ella se ha especializado en investigaciones relativas a las transformaciones en la vida cotidiana y en las políticas públicas de la infancia particularmente. Ana, muy buenos días. Hola, gracias por acompañarnos. Días. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá para hablar de este tema en el que tú te has especializado y sobre el cual nosotros los padres en particular y los educadores también en general siempre nos estamos preguntando, pero pareciera que fuera un tema como que ya tiramos la esponja, ¿no? Ya no sabemos qué hacer y por lo tanto también contratamos estos planes, ¿no? De televisión por cable o finalmente tratamos de sacar a nuestros chicos cuando podemos de esta caja que se le ha llamado también de una forma bastante despectiva. Tenemos una relación de amor y odio con la televisión. Es cierto. ¿Qué es lo que pasa con los niños hoy y justamente también a través de tus estudios? ¿Cómo se puede entender el consumo el día de hoy o el uso que hacen nuestros chicos con la televisión? Lo que nosotros hemos investigado, hicimos un estudio largo con observación participante con niños de distintos estratos, que la televisión no era para los niños una primera opción. Ellos preferían estar jugando fuera, estar con amigos, haciendo otro tipo de actividades, pero la televisión era como un mal menor en circunstancias que los niños están bastante encerrados. Es cierto. Y eso ocurre en los distintos estratos, de distintas maneras. En los estratos más altos hay una vida muy privatizada, que pasan del transporte escolar a la casa, al mall, etcétera. Y en los estratos más bajos hay mucho temor de los padres, un temor muy justificado. A veces hay situaciones de balazos, a veces hay situaciones riesgosas y los niños están saliendo poco, están ocupando poco los espacios públicos, se pueden mover poco, entonces la televisión es para ellos lo menos aburrido, lo que puede entretenerlos un poquito dentro de ese contexto, digamos. O sea, en otras palabras, si tuviéramos otra relación con el espacio público, si tuviéramos una ciudad más segura, si tuviéramos más áreas verdes y menos desigualdad social, es probable que los niños vieran menos televisión. De hecho, los estratos más altos ven menos televisión porque tienen más oportunidades de ir al cine, de hacer deportes, de salir, etcétera.
Cuando hablamos de este uso de la televisión, por un lado está como situación como de resguardo de alguna forma o distracción también respecto a la rutina diaria de los chicos, sobre todo cuando sabemos que tienen una jornada escolar bastante larga, ¿no? Sí. Entonces llegan a aprender el televisor como una forma también de descanso, despejarse un poquito. Sí. Ahora, muchas personas también, y sobre todo como lo que tú decías, ¿no? En los estratos socioeconómicos más bajos, están usando también la televisión como una situación de alguna forma, no de guardería, pero de una forma en que los niños puedan estar seguros, tranquilos, ¿no? En la casa y sin estar, no sé, por ejemplo, frente a algunas situaciones de riesgo, la calle principalmente, ¿no? Y, por supuesto, también algunas cosas cuando son muy chiquititos, la cocina o lugares que puedan incluir o conllevar ciertos riesgos. Ahora, ¿qué pasa ahí también? Justamente algo que nos ha preocupado respecto a los contenidos de la televisión, porque sabemos que la oferta hoy, lo hemos visto, ¿no? La oferta de la programación infantil especializada con contenidos que aporten en aprendizaje, en valores o en calidad de vida, o que ayuden a reflexionar o a tener un pensamiento crítico, son casi inexistentes. Sí. Mucha violencia y además, sobre todo con todo este tema de la farándula en los contenidos de la televisión de forma casi transversal, pasa que el contenido es de muy mala calidad. ¿Qué pasa ahí también con el rol de la televisión en lo educativo propiamente tal? Bueno, hay básicamente los niños en este momento en Chile tienen dos tipos de televidencia o de visionado, como llaman los expertos. Un visionado familiar en que principalmente se ven noticiarios y telenovelas, y luego, a pesar de que todavía no es predominante igual la distribución en los distintos estratos, pero de todas maneras ha aumentado, o sea, hay más o menos un 68% de la población chilena en este momento que tiene acceso a TV cable, a TV de pago. Es bastante alto. Es bastante alto, aunque diferenciado por estrato. Y entonces el segundo tipo de televidencia de los niños son programas infantiles especializados en la TV de pago. De cable, claro. Porque la televisión abierta tiene efectivamente una oferta muy escasa. Y entonces, en el caso de la televisión de pago, fundamentalmente lo que los niños ven son dibujos animados, que ellos mismos perciben, y también los expertos dicen algo similar, no son particularmente violentos. ¿Por qué no son particularmente violentos? Porque hay una distancia muy grande entre la realidad y la fantasía, y se facilita mucho que el niño establezca esa diferencia. Los niños tienen esa capacidad, pero esa capacidad está facilitada cuando tú pones contextos que son más de ficción, cuando son contextos más de humor, como los dibujos animados. Y el ejercicio de la violencia en los dibujos animados tiene poco efecto, tiene poco daño. Porque son un poquito más desde lo absurdo. Sí, finalmente. Son más desde lo absurdo. A veces hay, no sé, nosotros también veíamos ciertos momentos de violencia entre Tom y Jerry, qué sé yo, eso eran distintos los dibujos animados que nosotros veíamos, pero musicalizados. Claro, el coyote, el correcamino, pero se recuperan. Los personajes se recuperan, no tienen grandes daños. Actualmente tampoco tienen grandes daños, ¿no? Y en ese sentido yo diría que el principal visionado de los niños no es particularmente problemático, porque son los dibujos animados del TV Cable. Y luego, en el caso de los noticieros o las telenovelas, en general es un visionado muy familiar y muy contextualizado. Es decir, los niños están con la familia haciendo otras cosas, es decir, haciendo tareas domésticas o alimentándose, cenando, tomando once. Hay conversaciones entre medio. A veces los niños están haciendo tareas o a veces están jugando. Es decir, todo esto le baja bastante el perfil a esos momentos de televisión, ¿no? Y también se generan conversaciones. Lo que nosotros investigamos es que se generan conversaciones particularmente cuando hay episodios o temáticas que son más fuertes para los niños. Es decir, temáticas violentas, temáticas que tienen que ver con homosexualidad, por ejemplo, aborto, etcétera, etcétera. Los niños preguntan, se generan ciertas conversaciones, ya sea durante el momento que se está emitiendo el programa
o de manera posterior. De alguna u otra manera, para los padres, especialmente para los padres de estratos más bajos, es una oportunidad de conversación la televisión. ¿Qué concluyo con esto? Que no es particularmente complicado la televidencia de los niños en Chile desde el punto de vista de la violencia, al menos en ese aspecto. Ahora, lo que en general se muestra como efecto de la violencia, lo que los estudios muestran, primero, nunca se ha logrado demostrar ningún efecto directo de los contenidos violentos sobre los niños, menos aún en términos de imitación. No hay ninguna posibilidad de decir un niño que ve un contenido violento lo va a imitar. Lo que ocurre cuando hay fenómenos de violencia, eso se ha visto mucho en Estados Unidos, ¿no? Hay un montón de otros factores que básicamente tienen que ver con la violencia de la sociedad más que de los contenidos en particular. Ni siquiera de los videojuegos, porque se ha satanizado también a los videojuegos en relación a estos sucesos de violencia, de matanzas que han habido, tiroteos particularmente en distintos establecimientos escolares en Estados Unidos. No es posible establecer ninguna relación directa. Lo que puede ocurrir particularmente con lo que no es ficcional, con lo que no está en un contexto de humor, sino con lo que es más real, es decir, estos docu-reality, por ejemplo, que a veces muestran escenas muy fuertes, o los mismos noticieros, lo que puede ocurrir es que los niños se vean un poco bombardeados por la sensación, invadidos por la sensación de que están en un mundo peligroso, un mundo difícil de entender. Eso puede generar un cierto impacto emocional. Y ahí sin duda hay un papel de los educadores, de los padres, en términos, primero, de evitar un bombardeo constante de eso, porque todos nos agobiamos. Yo misma me agobio a veces con un noticiero. Totalmente. No los puedo ver todos los días, porque es bastante terrible todo lo que aparece. Pero bueno, no se trata tampoco de desconectarse, pero la posibilidad de poder enmarcar, contextualizar, conversar aquello que está apareciendo fuerte, violento, guerra, desastre, catástrofe, violencia delictual, violencia policial, etcétera, etcétera, todo lo que pueda aparecer en términos más de realidad. En ese sentido, la temática más importante no es tanto mediar con la ficción, sino mediar con la realidad. Exactamente. En ese sentido, Ana, tú podrías señalar, o se puede concluir también, según las investigaciones que ustedes han realizado, que la televisión hoy, por un lado, es un generador de contenidos. Los contenidos pueden ser obviamente cuestionables en su calidad, pero que al generar contenido también genera debate y produce también cierta conversación, donde los padres están invitados también a mediar y a responder las inquietudes que los chicos presentan. Sí, por ejemplo, en términos del mundo femenino, la televisión es utilizada como un recurso para hablar, por ejemplo, respecto a la relación con los varones. Sobre todo el aprendizaje y la transmisión que se da entre generaciones sobre la necesidad de no aceptar violencia, por ejemplo. A propósito, no solo estos casos más crudos, ¿no?, de femicidio, sino también de algunos hábitos del patriarcado, del machismo que todavía están muy presentes. Y telenovelas que han empezado tímidamente a incorporar el tema del abuso, de la violencia hacia la mujer. Exacto. Y entonces las mujeres, las madres, las abuelas utilizan ese material para decir, mira, esto es lo que hay que evitar, tú no debes aceptar eso, ¿no? Y luego hay en los estratos más altos la idea de una cierta ventana a realidades que ellos conocen menos, realidades, por ejemplo, de pobreza, ¿no? Se conversa sobre esos temas. Entonces ahí hay toda una oportunidad de conversación, ¿no? Yo creo que lo que más hay que pensar es justamente que los niños no estén solos ante los relatos, los contenidos más reales. ¿Es menos riesgoso en ese sentido la televisión, por ejemplo, que Internet para un niño y el visionado finalmente o la exposición
a la violencia, porque de alguna forma igual hay un filtro en la televisión. Uno puede decir que es más frívolo, menos frívolo, más sensacionalista, menos sensacionalista, también esta realidad que muestran también en las noticias, que también tienen obviamente un sesgo o que están expuestas de una forma también bastante dura, pero de alguna forma siempre hay filtro. Sí, algo que no se puede hacer en Internet si uno tiene, digamos, estos bloqueos parentales o estas, digamos, formas también de generar una edición finalmente, sí, ¿no?, del material. Sí. Sigue siendo en este sentido más peligroso Internet, donde uno puede mentir fácilmente sobre la edad, por ejemplo, para estar expuesto a ciertos contenidos. Sí, yo diría que en Internet en general es un tremendo espacio de aprendizaje en que los niños pueden buscar información por sí mismos, ¿no? Internet ha cambiado la relación de los niños con el conocimiento, porque el conocimiento es mucho más horizontal, es más presente en términos de que no es necesariamente secuencial, ¿no? La lógica educativa que nosotros aprendimos era el paso 1, el paso 2, el paso 3, claro, y siempre transmitido por adultos. Ellos no, se les abre un mundo que pueden acceder a informaciones al mismo tiempo, pueden armar su propio collage, etcétera. Considerando eso, que básicamente es una herramienta interesante, hay que tener cierta atención a algunos focos. Las redes sociales, en general, lo que se ha mostrado es que favorecen la sociabilidad. Contra todo lo que se pensaba anteriormente de que reemplazaban la sociabilidad, en personas no. Lo que hacen es abrir las posibilidades de contacto. Y se asemejan mucho a lo que son nuestro marco de amistades. Nosotros hemos acumulado conocidos, amigos durante toda la vida, y no necesariamente tú los ves a todos, ¿no? A lo mejor tus compañeros de colegio tú no los ves a todos, pero a ti sí te gusta saber en qué están. Entonces, ¿por qué tienes 100, 200 amigos en Facebook, por ejemplo? Porque la gente dice, no son todos tus amigos reales que te juntas el fin de semana. No, dan cuenta de la complejidad de la sociabilidad humana. Y a lo mejor a ti le puedes mandar un mensaje a ese compañero de colegio sin necesariamente juntarte todo el fin de semana. Entonces, amplifican las posibilidades de socialidad. Pero las redes sociales tienen básicamente dos focos que hay que poner atención. Uno, que ciertas dinámicas, a veces discriminadoras o violentas entre niños en los colegios que se dan en presencia, a veces se reproducen en las redes sociales. Exacto. O sea, se puede hacer cierto bullying a chicos a través de un grupo de Facebook o un grupo de WhatsApp también, ¿no? Eso hay que poner atención por parte de los padres, de los colegios, etcétera. Y lo otro que hay que poner atención es lo que tú decías, es decir, la posibilidad de ser acosado sexualmente o ser envuelto en algún tipo de red de explotación, ¿no? Y bueno, lo otro que es accesible si no hay algún tipo de filtro parental o no hay ninguna posibilidad de observación de parte de los padres, son contenidos pornográficos. Y los contenidos pornográficos son fundamentalmente complicados porque muestran una forma de sexualidad muy agresiva, muy disociada, muy machista, claro, bastante distorsionada. Yo diría que con eso son los tres focos, es decir, la posibilidad de discriminación, bullying a través de redes sociales, la posibilidad eventual, que es poco común, pero que puede pasar, de algún tipo de acoso sexual por parte de adultos, y el tema de los contenidos pornográficos. El resto de la oferta en general puede ser muy interesante y muy bien utilizada, ¿no? Tanto la oferta de ficción, Netflix, etcétera, como la posibilidad de bajar contenido más educativo y también la posibilidad de formar parte de ciertos colectivos transversales, identitarios, que son muy interesantes y a veces son internacionales, incluso niños que están involucrados en redes de anime, ¿no? Niños que están ligados al hip hop, etcétera. Todas estas identidades colectivas que son muy interesantes también para ellos. Me gusta tu punto de vista, la verdad, porque uno cree que finalmente los investigadores en general tienen una posición bastante reaccionaria, sí, frente al tema y de alguna forma también nosotros como padres también solemos ser bastante conservadores
Y ahí, por ejemplo, a veces nos hace sentido lo que se presenta o se promueve en corrientes como las Waldorf o todo lo de Rudolf Steiner en la educación, donde no solo la televisión, sino también internet y hasta la radio, digamos, para los más chicos, ¿no? Para los menores, incluso en edad preescolar, está prácticamente prohibida, ¿no? O no se le ve ningún beneficio, sino más daño que nada, ¿no? Por toda la interferencia electromagnética que produce, etcétera. Pero en la realidad más concreta, según los estilos de vida de este sistema del cual somos parte, la gran mayoría, es muy difícil negarle a un niño, incluso chico, ¿no? De 3, 4 años, y para qué decir mayor, cuando tiene obviamente más autonomía, sacarlo, ¿no? de la televisión o de estos otros dispositivos. Estamos conversando esta mañana, cuando son las 9:28 con Ana Vergara del Solar. Ana es académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales y ella es especialista justamente en investigaciones, estudios, ¿no? Relativos a las transformaciones en la vida cotidiana y particular en las políticas públicas de infancia. Vamos a seguir conversando contigo, Ana. También queremos conocer en torno con lo que están haciendo ustedes, ¿no? Como investigadores en torno a este programa, me encanta el nombre, Protagonismo Infantil UDP, algo que siempre se nos olvida, ¿no? A propósito de lo que te decía de esta campaña, un dato no menor que está promoviendo justamente no hablar de menores justamente en la prensa, que también saca de alguna forma a los niños y niñas de su calidad, ¿no? De sujetos de derecho, y también los lleva a una minoría, o como tú me decías fuera de micrófono, a una clase propiamente tal. Estamos conversando sobre programación infantil en nuestra televisión, la falta de ella, ¿no? Esta deuda pareciera ser desde el Consejo Nacional de Televisión, ¿no? Y particularmente TVN como canal público, algo que los padres, no sé si estamos demandando, la verdad. Están demandando. ¿Cómo se hace esa demanda? A través de la última estudio nacional de televisión del Consejo aparece eso muy fuertemente. Que se extraña. Tanto los niños como los adultos están demandando una mayor cantidad de programación infantil en televisión abierta particularmente. Y la calidad cultural, educativa de la televisión abierta está muy mal evaluada. Absolutamente, en realidad eso lamentablemente se ha convertido casi en algo de perogrullo, como algo crónico, ¿no? Y que finalmente también nos hace cuestionarnos y ahí viene también, no solamente lo que es la calidad de educación, cuando sabemos que hay muchos espacios, no solamente es el colegio, el aula de clase, o finalmente también, obviamente, la casa, sino también lo que justamente están aportando o no los medios de comunicación, principalmente la televisión. Mucho también se compara con lo que produce o ha producido históricamente la televisión francesa, en particular, germana, española incluso, donde la programación, sobre todo para los más chicos, ha sido también un tema, digamos, importante, han sido protagonistas también, sobre todo yo diría los preescolares. Acá hay mucha carencia al respecto. Muchísima. Además de que hay una especie de disociación en Chile entre la idea de educación y la idea de entretención, cuando en realidad la mayor parte de los aprendizajes de los niños tienen que ver con experiencias que son placenteras, están muy cercanas al juego, entonces hay todo un espacio ahí que se podría aprovechar. Y además es responsabilidad de los estados también hacerse cargo de ese tema. Ahora con la televisión digital se abren nuevas posibilidades, la creación de nuevos canales que pueden tener costos bastante reducidos incluso, no son grandes producciones, grandes canales, digamos. Y ahí el Estado debería tener una función en tener una oferta más diversificada, en favorecer la creación de contenidos, de programas nacionales, ¿no? Que es algo que en otros países ha ocurrido de manera mucho más sistemática. ¿Cómo, para no ir tan lejos, qué es lo que pasa, o no sé si tienes alguna visión de lo que pasa en otros países de la región, o Sudamérica en particular, o crucemos hacia el lado, ¿no? Argentina. Pareciera que en Argentina, por lo general, los niños y niñas son bastante protagónicos
de la sociedad. Se ve cómo participan en las actividades de los grandes, de los adultos, de los padres. Es muy frecuente verlos en los espacios públicos, sí, compartiendo a toda hora, y no solamente los fines de semana, sino que tienen un lazo ahí, y me imagino que la televisión, si bien no he tenido la oportunidad de fijarme en los contenidos de la televisión argentina, pero sí a sabiendas del mundo editorial, de la riqueza que hay en el mundo editorial en Argentina, sí, para los niños y niñas, me imagino que también en la televisión se puede replicar eso. Hay un protagonismo nuevamente, ¿no?, importante ahí. Sí, yo creo que tiene que ver con otra manera de pensar la sociedad también. En Argentina lo que uno ve también es un uso mayor de los espacios públicos. Probablemente no en todos los sitios, uno conoce más la realidad de Buenos Aires, pero efectivamente se usa más la calle, hay mucho más acceso a la cultura a nivel local, a nivel de barrio, ¿no? Y entonces hay toda una serie de espacios intermedios ahí que podrían ser mucho más trabajados, ¿no? Ahora, volviendo acá a lo que ha sucedido en la factura nacional de la programación televisiva para los niños y niñas, 31 minutos fue un fenómeno. Partió el 2003 y rápidamente, si bien al principio no enganchó, pero yo diría que ya en el segundo capítulo tuvo un muy buen rating, fue algo que abrazó toda la familia y que grandes, chicos, todos quedaron fascinados, por un lado, por el humor, la creatividad, obviamente, y también los espacios educativos, por ejemplo, sí, estos espacios en torno al medio ambiente y cómo los presentaban de una forma muy genial, digamos. ¿Qué ha pasado con ese fenómeno? O finalmente, ¿por qué nos quedamos ahí nomás? Porque pudo haber sido también un referente que pudo haber incentivado a otros realizadores audiovisuales y a la misma televisión general pública, ¿no?, a seguir creando, no obviamente copiando, pero en función de este buen resultado, ¿no?, de esta buena percepción que tuvo, de esta buena llegada que tuvo este programa de Aplaplac. Así se llamaba, ¿no? Sí, es difícil de pronunciar. Es difícil, sí. Sí. Bueno, 31 minutos es un excelente ejemplo de qué ocurre cuando se piensa a los niños como una audiencia inteligente, como una audiencia capaz de leer mensajes en distintos niveles, como una audiencia entrenada en la ironía, entrenada en el humor, ¿no? Y cuando ese humor y esos contenidos son de buena calidad, son contenidos que son interesantes para todas las edades. Y entonces 31 minutos contribuyó también a generar ciertos espacios de encuentro en que se sabían las canciones los papás, se sabían las canciones los hijos, las cantaban juntos. Es decir, se abren un montón de posibilidades. Yo no sé bien cómo está la oferta económica, las posibilidades económicas, pero lo que dicen los realizadores es que hay bastante pocas posibilidades para la realización de programas infantiles y hay mucho temor a la temática del rating por parte de los canales, ¿no? Y entonces quieren tener unas certidumbres muy grandes respecto a los ratings para poder diseñar programas o instalar programas que podrían ser muy interesantes. Yo creo que hay mucha creatividad en Chile, pero que hace falta, por una parte, un esfuerzo estatal mucho más claro en términos de financiamiento y, por otra parte, la utilización de un montón de otros espacios mediáticos más pequeños, ¿no? Yo creo que la radio tiene ahí un papel importante, la posibilidad que existan canales locales, canales incluso no solo regionales, sino canales barriales o de ciertas áreas, ¿no? O sea, hay todo un espacio también para una televisión mucho más comunitaria, ¿no? Y para un acercamiento, que es lo que ocurre a veces en otros países, un acercamiento mayor de lo mediático a espacios que son lo que yo llamo intermedios, es decir, que no son los espacios formales de educación, ni tampoco son la entretención entendida en su sentido más habitual, sino que es todo este espacio de la educación informal, ¿no? Y ahí también hay un papel de la sociedad civil en utilizar lo mediático, perderle el miedo a lo mediático, porque bien utilizado es una tremenda herramienta de comunicación, es una tremenda herramienta de formación, de ciudadanía también, ¿no? Utilizar más para poder generar estos espacios de sociedad civil también, ¿no? Y mucho más, a lo mejor más locales, más pequeños.
Ana, y en ese sentido quiero recoger lo que acabas de decir respecto a la radio. ¿Tú sientes que para los más chicos, nuevamente me remito, sub 10, ¿no? Porque ya sabemos que los preadolescentes sí utilizan bastante la radio, sobre todo para escuchar música, la música que a ellos les gusta de los diferentes estilos, pero puede ser atractivo justamente para los incluso preescolares la radio como medio? Yo creo que puede llegar a serlo. No lo es actualmente, porque no son contenidos que estén dirigidos a ellos, pero puede llegar a serlo. O sea, efectivamente podrían incorporarse, por ejemplo, formas de uso de la radio en la educación preescolar o en los espacios de ocio. Se podría generar proyectos ahí muy interesantes. Sin duda, ahí las radios también comunitarias juegan un rol fundamental. Y sobre todo una tendencia que ya es mundial, que es la participación del niño no solo como audiencia en el sentido pasivo, sino pero que como generador también. Como generador de contenido, que es lo que Internet les ha permitido a un porcentaje de niños también producir contenido. Yo creo que la radio también puede ser un espacio de producción, de participación directa de los niños en la generación de contenidos y sobre todo en temáticas que ellos requieren hablar y que no tienen espacios sociales para hablar, ¿no? La relación con los padres, por ejemplo, que es toda una temática para ellos, sería súper interesante que pudiera aparecer estas preocupaciones, o la relación con los profesores o la relación con los pares al interior de los colegios. Son grandes temas para los niños hoy y sin embargo no tienen dónde discutirlo, a través de qué tramitarlo. Y siguen, claro, muy circunscritos finalmente a lo que pasa, lo cual está bien, pero hay una necesidad mayor, ¿no? Siempre se quedan circunscritos en el aprendizaje de distintas cosas, por ejemplo, la sexualidad, que es algo bien sabido entre los pares, pero pierden a veces quizás la oportunidad, o porque no están estas oportunidades fuera, de generar este diálogo con las otras distintas, digamos, grupos sociales, como tú decías, adultos, claro, o finalmente educadores propiamente tal. Y todos los programas sociales están orientados a enseñarle cosas a los niños, a los padres, como si hubiera alguien que supiera bien cómo hacer las cosas y ellos solo estuvieran ahí para aprender. El tema de la relación padre-hijo, por ejemplo, las políticas públicas, está pensando que hay psicólogos, por ejemplo, yo soy psicóloga, pero no me siento en ese lugar, que pudieran ir a enseñar cómo ser padre. Y ese es un enfoque muy autoritario todavía. Sigue siendo muy vertical también. Muy vertical, muy vertical. Lo que requerimos son espacios de conversación respecto a desafíos enormes que tienen las relaciones humanas, que tienen la construcción de democracia hoy día en Chile, y en que todos somos a la vez sabios y personas un poco perdidas. Todos estamos un poco desorientados porque Chile está demandando relaciones mucho más democráticas, de género, generacionales, y en eso todos estamos preguntándonos todos los días cómo hacer. Y en eso yo creo que lo mediático puede tener un papel muy importante, de manera mucho más bilateral, mucho más participativa, más horizontal, y no tanto la idea de que hay alguien que sabe cómo hacer las cosas y tiene que ir a enseñarle a los padres o a los niños. Bastante prepotente. Ana, ¿tú sientes que todavía sigue como presente y arraigado finalmente en nuestro imaginario, en nuestro sistema de creencias, eso de que los niños son una esponja que absorben todo y que no son seres o personas, obviamente, no solamente sujetos de derecho, que eso ya pareciera que fuera como algo raro, ¿no? Que no está muy presente en la conversación cotidiana? No sé si te acuerdas, yo siempre lo menciono, cuando nosotros éramos chicas, que existía la mesa del pellejo. Sí. Hoy no existe propiamente tal como nomenclatura, ¿no? Pero se da esa situación de apartheid de alguna forma. Pero también esa situación de que los niños no son críticos, que no tienen su propio pensamiento, que no tienen su propia mirada, y también la conformación de su propio sistema de creencia. Sí. Bueno, la sociedad chilena está cambiando, hay una tensión, hay una exigencia por considerar a los niños cada vez más sujetos, no solo sujetos de aprendizaje en la educación, no solo sujetos de derechos, sino sujetos en el sentido cultural mucho más amplio, en que justamente ellos no son una tabula rasa, en lo mediático, por ejemplo, no son una tabula rasa, ellos interpretan, contextualizan, se apropian, transforman los contenidos, ¿no? Y también en las relaciones entre las generaciones, ¿no? Yo diría que Chile no está ni en el polo más innovador ni en el más conservador. Está como en un intermedio contradictorio,
en que muchas veces los adultos pasamos de un extremo a otro, entonces probamos una relación más democrática y algo no nos funciona bien, nos enojamos, y entonces pegamos el grito y se van todos a acostar. Entonces hay como una especie como de desbalance cultural, una búsqueda que a mi juicio requiere mucho más procesamiento, más conversación. Somos una sociedad adolescente, de alguna forma. Estamos buscando. O sea, yo creo que todos los estratos, los padres tienen ya conciencia de que no se pueden relacionar de la misma manera con los niños. Y los niños están pidiendo más explicaciones y están exigiendo su derecho a hablar, y sin embargo todavía no sabemos bien qué hacer con eso como sociedad, no saben los profesores, no sabemos los padres, pero de alguna manera también lo hemos permitido, y entonces hay ahí un contexto de contradicciones, de tensiones. Estamos en muchos procesos en nuestra sociedad aprendiendo a tener nuevas miradas, a comportarnos de otra forma, a generar también nuevos paradigmas. Estamos conversando cuando faltan 14 minutos para las 10 de la mañana con Ana Vergara del Solar, quien es académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Ella es doctora en estudios sociológicos e investigadora del programa Protagonismo Infantil UDP. Cuéntanos, por favor, Ana, en los minutos que nos quedan, ¿de qué se trata este programa de la Universidad Diego Portales? El programa se orienta justamente a preguntarse por qué es lo que está ocurriendo, en este caso en la sociedad chilena, pero es un programa pensado también en contacto con académicos de otros lugares del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la sociedad chilena en términos de las relaciones entre adultos y niños en las distintas esferas? Escuela, familia, política pública, relación con el Estado, etcétera. Y cómo se puede favorecer justamente los espacios, las formas a través de los cuales los niños puedan ser más partícipes, puedan ser más considerados sujetos, y que los adultos se sientan enriquecidos por ello, no sientan solo que es un deber más de todos los millones de deberes que tenemos los adultos en Chile, porque ser adulto también es tremendo en Chile en este momento, sino que lo puedan ir sintiendo como un espacio que está abierto, como un espacio rico, como un espacio que se puede disfrutar, no solo como un deber más, ¿no? ¿Y ahí cómo interactúan? ¿Cómo se vinculan con el medio? ¿Con colegios? ¿Se vinculan ahí, bueno, me imagino con otros académicos de distintas partes también del mundo que están pensando, repensando, ¿no? Estas mismas temáticas. Pero en la práctica, ¿cómo lo van bajando? Bueno, hasta ahora hemos sido un programa de investigación, hemos tenido distintas líneas de investigación, dentro de eso la relación de los niños con lo mediático, cómo los padres, los profesores piensan esto, y luego toda una línea de cómo los niños en Chile perciben la infancia, qué es lo que significa ser niño en Chile hoy, qué pasa con las relaciones con los adultos. Eso llevamos varios años, una investigación larga sobre las perspectivas de los niños acerca de la infancia en Chile. Y hacia más adelante lo que queremos es poder ampliarnos en términos de asesorar procesos participativos. Hay una gran necesidad, una gran demanda por poder favorecer estos procesos, saber qué hacer, cómo enfrentarlos, sus dificultades, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, Chile está en la consulta, en la hiperconsulta que llamo yo. Entonces los programas públicos realizan consulta a los niños, pero el problema de esa consulta es que no se hace mucho con eso. Y entonces los niños están empezando a generar una desconfianza también. ¿Para qué me preguntan? Si no van a hacer nada con la respuesta. No claro. pasa nada con eso. Si igual se hace exactamente las cosas como está predefinido. Entonces estamos en la fase justamente de la hiperconsulta. No en todos los espacios, hay espacios en que ni siquiera obviamente se les consulta, pero hay que pasar de la consulta a la participación en un sentido más amplio. Claro, y la acción. Ahí tenemos que conocer experiencias internacionales, tenemos que trabajar con los equipos para poder apoyarlos en estos procesos. A grandes rasgos sé que es amplia la pregunta. Tú algo también señalabas al inicio, ¿no?, de cómo son los niños y niñas de hoy, pero cuando ustedes justamente se acercan a ellos y les preguntan su autopercepción, ¿cómo se ven ellos mismos? Sobre todo también cómo se ven quizás por la información que tienen respecto a los niños que fueron sus propios padres o sus abuelos, si pueden ir un poco más lejos.
Bueno, la forma como están viendo ellos la infancia y la adultez en Chile hoy es bastante dramática. Uno a veces sale un poco angustiado con los resultados. Primero, ellos se ven muy sobreexigidos, tremendamente sobreexigidos, sobre todo por el espacio escolar. Y eso tiene mucho que ver con una jornada completa escolar que prometía que iba a generar espacios mucho más lúdicos, mucho más artísticos, deportivos, y lo que ha hecho es generar más clases de lenguaje, más clases de matemática, y prometió que no se iban a dar tareas, que los niños iban a hacer todo durante ese proceso, y resulta que los niños están yendo con tareas a la casa. Es decir, la escuela les está colonizando la vida, ellos tienen cada vez menos tiempo libre. En ese sentido se sienten muy sobrecargados. Y luego a los adultos los ven extenuados también, los ven sobrecargados por responsabilidades económicas en todos los estratos, por deudas, por la necesidad de tener que generar el dinero para pagar las cuentas, etcétera, la manutención del mes, sobrecargados por la necesidad de desplazarse por una ciudad que es muy inhóspita y que uno pasa horas en la calle para llegar a su casa, sobrecargados por el trabajo mismo, que es agotador, ¿no? Las responsabilidades domésticas, sobre todo a las madres, las ven muy agotadas por tener que conciliar las responsabilidades domésticas, las responsabilidades con los hijos. En el caso de las madres que trabajan, el 40% madres que trabajan afuera, digamos, porque también trabajan dentro de la casa, se les suma el trabajo externo. Y en ese sentido los niños están siendo muy sensibles respecto a un modo de vida que está siendo muy poco atrayente para ellos. La adultez en este momento no les resulta en absoluto atractiva, y eso como sociedad es un gran problema. Como la canción Yo quería ser mayor. Sí. Y ahora, en ese sentido también, ellos me imagino que se deben sentir muy exigidos también respecto a lo que se llamaba este exitismo, ¿no? Del tener que ser algo, o responder no solamente a las expectativas de los padres, que ha sido también algo histórico en esta relación vertical y autoritaria, sino también pertenecer a un sistema que quizás justamente ellos están siendo muy críticos y quieren romper. Esto de necesariamente, y lo digo con a juicio muy personal, estando aquí en una radio universitaria, pero como única opción válida, el tener un título profesional, por ejemplo, y tener que cumplir estos 13 años de escolaridad para luego seguir con ese ritmo y no quizás ver otras posibilidades, como por ejemplo también el rescate, y no solo el rescate, sino la aparición de nuevos oficios. Sí. Bueno, la educación, ellos también tienen una visión muy negativa de la educación. Ir a la escuela es muy aburrido y es muy cansador. Es decir, no dan cuenta de un placer de aprender. Y eso, a mi juicio, tiene que ver con una educación chilena que no despierta justamente algo que es innato en los niños y que es muy poderoso, que son las ganas de aprender. La educación lo que está haciendo es quitar las ganas de aprender y imponer un deber, solo un deber. Y luego ese deber los niños lo ven siempre en función de un futuro. No tengo ganas de hacer esto es aburridísimo, pero sin embargo tengo que hacerlo porque si yo no consigo terminar mi escolaridad y yo no consigo entrar a la universidad, eso significa que mi futuro se va por el suelo, que yo no voy a tener un buen trabajo, que yo no voy a poder mantenerme, que yo no voy a poder mantener una familia. Entonces pareciera que en cada nota, cada prueba que ellos están dando, jugando la vida. Se están jugando el futuro de la vida. Entonces, en Chile en este momento pareciera que hubieran solo dos destinos, que son muy norteamericanos, muy propios de la cultura norteamericana, con el winner y el loser. O tú eres un súper exitoso, ¿no? Y todo sale bien en tu vida, o tú eres un desastre y tu vida es un fracaso. Y entonces los niveles de angustia que tienen los niños en este momento, y los jóvenes también, son tremendos. Tremendo. Tú también lo ves en los jóvenes. Yo a veces converso con estudiantes de la universidad y que, por ejemplo, no quedaron en la práctica que querían y te dicen, mi carrera se terminó. Así de nunca voy a poder hacer lo que quiero. Tú les dices, son 6 meses, ¿no? Son 6 meses, pero ellos lo que están viviendo es que esas opciones son prácticamente definitivas.
Si les va mal en la PSU, entonces su vida se arruinó. Y un poco lo mismo están pensando también los niños y niñas respecto al colegio y lo que les viene, porque además con los hermanos no mayores también ven esta situación donde tú decías bien, Ana, que no es muy atractivo ser adulto o crecer finalmente, o ir hacia ese norte. Quedan 5 minutos para las 10 de la mañana, Ana. Quiero agradecerte por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Aquí Usted tiene la palabra. Ayudarnos también a reflexionar. Insisto, me gustó mucho tu perspectiva porque finalmente todo tiene relación, por un lado, con el buen uso, ¿no?, de estas llamadas, por un lado también nuevas tecnologías y por supuesto también con la televisión, aun cuando sabemos que esta demanda de la ciudadanía, esta demanda de los niños y niñas propiamente tal y de los padres también y educadores en particular no ha sido escuchada aún por el Consejo Nacional de Televisión, y hay una deuda ahí pendiente en la factura, en la generación de, por un lado, contenidos infantiles y obviamente de buena calidad, que eso siempre... Ahora, no hay que responsabilizar de todo el Consejo, claro, porque lo que el Consejo dice de manera muy apropiada es que ellos tienen escasísimas atribuciones. Y entonces lo que se debe generar es una base mucho más amplia para poder producir estos contenidos. Ahí nuevamente vamos con los canales propiamente tal, sí, también. Ana, quiero agradecerte. Bueno, cuéntanos también, tiene una página web este programa Protagonismo Infantil, la gente puede recurrir, leer, informarse, sí, los colegios también que estén interesados en quizás también generar algún vínculo con ustedes o alguna asesoría eventualmente más adelante. Sí, a través de la página de la Facultad de Psicología de la UDP. Queremos generar un acceso más directo, estamos en eso, estamos en un proyecto este año de poder generar un acceso más directo a través de Internet, que sea más accesible también. Pero uno se mete entonces a la página de la Universidad Diego Portales, sí, ahí a la Facultad de Psicología, y encuentra entonces este programa de Protagonismo Infantil UDP. Ana Vergara del Solar ha sido nuestra invitada el día de hoy, académica de la misma Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Una linda mañana. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Usted tiene la palabra. De lunes a viernes a las 9 de la mañana se abren nuestros canales de comunicación para que los auditores